Recuerdo que su intervención deberá ser hasta 3 minutos. Tiene la palabra, señor legislador. Gracias, presidenta. ¿Sí se me escucha? Buenas tardes, ¿sí se me escucha, por favor? Se le escucha, señor asambleísta. Gracias, muy buenas tardes, presidenta. Buenas tardes con todas y todos, señores legisladores. Por su intermedio de este pleno, buenas tardes al Ecuador. Quiero empezar rápidamente esta intervención sin antes solidarizarme con nuestro querido compañero y mi amigo Franklin Samaniego por la irreparable pérdida de su señora madre el día sábado. Está pasando por momentos complejos y nosotros lo mínimo que podemos hacer es solidarizarnos. Así que le mando un enorme abrazo a nuestro compañero y mis deseos de que todo esto vaya pasando. Gracias, presidenta. Colegas asambleístas, considero que en estos momentos es de vital importancia asumir una postura institucional comprometida y seria con el país, en la que nosotros, como el primer poder del Estado, seamos los primeros garantes de la correcta aplicación de las normas constitucionales. En ese sentido, al no tener como Asamblea Nacional la potestad constitucional de interpretar la Constitución, es necesario que sea el órgano facultado, es decir, la Corte Constitucional del Ecuador, quien realice un ejercicio de interpretación formal del artículo 146 de la Constitución de la República, con la única finalidad de devolverle al país la armonía y certeza constitucional que tanto necesitamos. De ahí esta propuesta de cambio de orden del día, señores legisladores, para que mediante una acción de interpretación, la Asamblea Nacional sea el canal institucional para obtener por parte de la Corte Constitucional una claridad jurídica respecto del espíritu, los alcances y la correcta aplicación del artículo 146 de la Constitución de la República. Pero rápidamente, ¿qué dice el artículo? El artículo nos dice que en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. En caso de falta definitiva del presidente o presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidenta por el tiempo que reste para completar el correspondiente periodo presidencial. De la simple lectura del artículo, señores legisladores, se puede colegir que existe una ambigüedad respecto a la circunstancia de fuerza mayor y a la licencia concedida por la Asamblea Nacional, sin que exista la certeza de una obligatoriedad obvia en sentido estricto. Ahí la necesidad de una interpretación constitucional de aquella norma del texto constitucional. No se colige una solución clara o suficiente frente al problema jurídico constitucional. De la sola lectura del texto que tenemos en la Constitución, no se colige aquella claridad. Es así que la interpretación se plantea como el mecanismo idóneo para obtener una respuesta a una cuestión constitucional que la Constitución no permite resolver de manera concluyente, como sucede en el presente caso. Por lo señalado, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, y con la única y exclusiva finalidad de subsanar las ambigüedades constitucionales a través del órgano encargado para aquello, es decir, la Corte Constitucional, y de esa manera poderle brindar certeza constitucional al país, solicito se ponga a consideración de este pleno este pedido de modificación del orden del día, señora presidenta. Muchas gracias. Finaliza la intervención del asambleísta Ernesto Señor Pazmiño secretario, Chávez. tome registro y votación del cambio del orden del día presentado por el asambleísta Pazmiño. Con su autorización, señora presidenta, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Ernesto Damián Pazmiño Chávez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias.
Ahí escuchamos entonces la única solicitud de cambio del orden del día planteada por el asambleísta Ernesto Pazmiño Chávez, quien ha solicitado el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para incorporar dentro de la sesión 1006 del Pleno un proyecto de resolución para solicitar a la Corte Constitucional, a través de una acción de interpretación constitucional, emite un pronunciamiento del artículo 146 de la Constitución. Ya vamos a dar lectura respecto a este artículo. En su intervención, el asambleísta dijo que es de vital importancia asumir una postura institucional y que sean los primeros, la Asamblea Nacional, los garantes de las normas constitucionales, y que la Corte Constitucional devuelva al país la armonía y la certeza constitucional que necesita. Además, también dijo que se requiere subsanar las ambigüedades constitucionales, esto frente a lo que está pasando en el Ecuador en un panorama electoral y las decisiones que se han tomado por parte de los representantes al referirse al Ejecutivo. ¿Y qué es lo que se refiere el artículo 146 sobre el proyecto de resolución que lo plantea ya este análisis, la interpretación que lo solicitó el asambleísta Ernesto Pazmiño? El artículo 146 de la Constitución: en caso de la ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que la impida ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. En caso de falta definitiva de la presidenta o presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente periodo presidencial. Ya, ante una falta simultánea y definitiva en la presidencia y en la vicepresidencia de la República del Ecuador, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente la presidencia, y en el término de 48 horas el Consejo Nacional Electoral convocará a elección para dichos cargos. Quienes resulten elegidos ejercerán sus funciones hasta completar el periodo. En el caso de que se faltare un año o menos, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional asumirá la presidencia de la República por el resto del periodo. Es lo que dice el artículo 146 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual ha pedido el asambleísta Ernesto Chávez también una interpretación a la Corte Constitucional respecto a esta normativa constitucional. Y esta es la única solicitud para modificar el orden del día de la sesión 1006 del Pleno del Parlamento. El asambleísta Pazmiño Chávez ha solicitado que este punto se analice como segundo punto dentro del orden del día. Esto ya, si es que existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, será una determinación de la presidenta encargada en qué momento se analiza este planteamiento y esta modificación. Como decíamos, se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo para que se modifique el orden del día. En este caso, que se incorpore el proyecto de resolución para solicitar a la Corte Constitucional una interpretación constitucional al artículo 146 de la Carta Política de nuestro país, que se refiere a las facultades y qué es lo que corresponde cuando el presidente de la República se ausenta temporal o definitivamente. ¿A quién corresponde asumir ese trabajo? Es lo que ha planteado el asambleísta. Inicia el registro, ya están más de 119 parlamentarios y parlamentarias registrados a través de la curul electrónica. En los próximos minutos este procedimiento se cierra para ir con la votación. Si es que existen los 70 votos o más de estos votos, se incorpora este punto en el orden del día. De lo contrario, se iniciará con los dos que han sido convocados: Himno Nacional de la República del Ecuador, y después conocer y resolver respecto del informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa sobre el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, calificado como urgente en materia económica. Esta es la única solicitud. La ley orgánica de la función legislativa establece hasta 3 modificaciones en el orden del día. Se ha planteado una, y con ello ya a los asambleístas les corresponde analizar si es que procede o no procede según su criterio. Los votos, las formas de votación que tiene es el voto a favor, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. Las opciones para consignar los votos y los criterios plasmados de esta manera de cada uno de los asambleístas que se registren hasta el momento del cierre. Únicamente quienes se hayan registrado podrán consignar sus votos. Sí, así es, Marisa. 120 parlamentarios presentes registrados en esta para el proceso de votación, que en contados minutos ya lo ejercerán los asambleístas respecto a este proyecto de resolución planteado por parte del parlamentario Ernesto Pazmiño. De un total de 137 asambleístas presentes, 120 para el proceso de votación, ausentes 17. Mientras avanza el registro de los parlamentarios para su posterior votación al proyecto de resolución, les comentamos que mañana ya está convocada el Pleno de la Asamblea Nacional, la sesión 1007, a partir de las 16:40
40 minutos del lunes 27 de enero. 3 puntos en el orden del día consta en agenda convocada por parte de la presidenta encargada del Parlamento ecuatoriano, Esther Cuesta. Iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador, la sesión de mañana. Posteriormente, como segundo punto, está la posesión del economista Roberto José Romero como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, esto de conformidad con el artículo 26 del reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos por la terna propuesta por el Ejecutivo, de conformidad con el oficio número CPCSS SG 2024-0678-OF de 4 de diciembre de 2024 y su anexo, suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Posteriormente, y como tercer punto en el orden del día de la sesión 1007, que está establecida para el día de mañana, está conocer y analizar el informe para primer debate del proyecto de ley de salud renal y nefroprevención. Es lo que ya ha convocado a los parlamentarios para el día de mañana, lunes 27 de enero, a partir de las 16:40. La sesión plenaria número 1007 de la Asamblea Nacional, lo anunciamos ya para todos quienes nos estén escuchando y mirando a través de los medios legislativos, a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el país y a través también de la televisión legislativa. El asambleísta Ernesto Pazmiño Chávez solicita que se pronuncie la Asamblea Nacional al solicitar que la Corte Constitucional también realice un pronunciamiento constitucional al artículo 146 de la Constitución, porque dijo que es de vital importancia asumir esta postura institucional y que sean los primeros garantes de las normas legales de nuestro país, y que la Corte Constitucional devuelva al país la armonía y la certeza que necesitan los ecuatorianos y ecuatorianas, una necesidad que también va dirigida a subsanar las ambigüedades constitucionales para que no se repita en el futuro, es lo que ha planteado el asambleísta en esta única solicitud de modificar el orden del día. 121 asambleístas registrados hasta este momento. En los próximos instantes, y cuando así lo determine la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Esther Cuesta, se cierra este registro si es que no existen dificultades tecnológicas. De lo contrario, se espera hasta subsanar estos inconvenientes. El personal del área de tecnología está muy activo para llegar a cada uno de los asambleístas y resolver esos problemas. Con su autorización, señora presidenta, cumplo con informar que contamos con 121 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Ernesto Damián Pazmiño Chávez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 121 asambleístas se registraron, serán los únicos habilitados para consignar su voto respecto al planteamiento del asambleísta Ernesto Pazmiño. ¿Qué significa esto? Que propone que este punto se analice. Si es que existe el respaldo, se incorpora, no significa que ya se haya resuelto, sino que únicamente se incorpora dentro de los puntos del orden del día, que hasta este momento cuenta con 2 puntos en la convocatoria, y en el momento oportuno ya se definirá con el debate en el Pleno del Parlamento. Insistimos, si es que existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. De lo contrario, se mantienen los 2 puntos de convocatoria e iniciará ya el tratamiento de lo que ha sido motivo de la sesión de esta sesión del Pleno de este día, domingo 26 de enero, la sesión 1006 del Pleno. Avanzan los votos, 39 votos afirmativos, 27 en contra, 15 abstenciones. No se ha hecho uso del voto en blanco hasta este momento y faltan algunos parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse. Se necesitan, insistimos, 70 votos afirmativos y todavía faltan varios asambleístas por consignar su voto. Así es, Marisa, estamos revisando resultados, ya lo dijiste, presentes 121 asambleístas en este proceso de votación planteado por el asambleísta Ernesto Pazmiño sobre la interpretación que pide a la Corte Constitucional respecto al artículo 146 de la Constitución. Sí. Vamos a revisar resultados. De momento, 42 legisladores le han dicho sí, apoyando en este caso al proyecto de resolución. 35 legisladores dicen no. Blanco, ningún asambleísta se ha pronunciado al respecto, y abstención, 23 asambleístas se han optado por esta opción. Es parte de los resultados de momento que se está realizando aquí en el Pleno Parlamentario, donde los legisladores sesionan de manera virtual. Se necesitan 70 votos para proceder, para
en este caso, incorporar al orden del día. De no haber, esto se quedaría y continuarían ya con los 2 puntos establecidos en un inicio por parte de la Asamblea Nacional. 45 votos de respaldo de momento. Vamos a esperar todavía que algunos parlamentarios registren sus votos de manera electrónica. Aún quedan algunos parlamentarios pendientes por ejercer el voto a la moción presentada por parte del asambleísta Ernesto Pazmiño. 45 legisladores, se mantiene este número de votación. Marisa, 36 parlamentarios han dicho no, blancos 0 y abstención 30 legisladores han optado por esta opción. Faltan menos de 10 asambleístas por pronunciarse, lo que nos lleva a decirles que no existiría ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional por modificar el orden del día de la sesión 1006 de la sesión del Pleno, la convocatoria para esta jornada, y con ello este punto no se incorporaría dentro de esta convocatoria cuando el asambleísta Ernesto Pazmiño Chávez solicitó ese respaldo legislativo para incorporar un proyecto de resolución y solicitar a la Corte Constitucional o enviar a la Corte Constitucional una acción de interpretación constitucional al artículo 146 de la Carta Política de nuestro país. Cuando están 46 votos afirmativos, menos de 10 asambleístas por pronunciarse, significa que no existe ese respaldo. 38 votos en contra, no hay votos blancos y se registran 31 asambleístas en abstención. Su voto ha sido en abstención, que se pinta en color azul. El color rojo significa votos en contra, el color verde en los votos a favor y el blanco en el mismo sentido. Color blanco, votos en blanco que no se han hecho uso hasta este momento, y faltan exactamente 4 asambleístas. Todavía faltan muy pocos asambleístas ya para consignar su voto, y en los próximos instantes los legisladores se pronunciarán respecto a esta moción presentada o a este planteamiento presentado por el asambleísta para modificar el orden del día. 46 votos afirmativos que no alcanzan para cambiar este orden. Había planteado el asambleísta Ernesto Pazmiño que se ha analizado en segundo punto, pero al no tener ese respaldo, esta iniciativa no se incorporará, y con ello, una vez que se proclamen los resultados, se dará inicio de forma formal, de forma oficial a esta sesión con el himno nacional de la República de Ecuador. Al término, ya con el segundo y último punto en el orden del día, se conocerá y se resolverá respecto del informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa sobre el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, calificado como urgente en materia económica. Para ello, también se dará lectura al informe del área técnica jurídico, al informe técnico jurídico de la UTL, la Unidad Técnica Legislativa, respecto al análisis y lo que sugiere. Cuando se dice no vinculante, significa que es una recomendación, no necesariamente el Pleno debe acogerla, sino que se presentan los argumentos y se hace una recomendación, en este caso al Pleno de la Asamblea Nacional. Ya 3 asambleístas faltan por consignar su voto, y con ello se cierra este procedimiento. No se incorpora, no se modifica el orden del día de esta sesión 1006. Así es, el resultado es de 47 legisladores que apoyan, y ya lo dijiste, Marisa, no tienen los votos necesarios para incorporarse en la agenda de la sesión plenaria. Se necesitan de 70 votos para poder incorporar. 47 es el resultado que se mantiene en este proyecto de resolución que lo planteó el asambleísta Ernesto Pazmiño. Luego, le decíamos, de no ya tener ese resultado favorable, iniciará inmediatamente con el himno nacional de la República del Ecuador como primer punto inamovible. Esto, al tratarse de una nueva sesión, arrancará con la entonación de las sagradas notas de la República del Ecuador. Posteriormente es conocer y resolver el informe técnico jurídico, como lo dijo ya Maritza, no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa sobre el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, calificado como urgente en materia económica, que lo envió el Gobierno Central el pasado 23 de enero a la Asamblea Nacional, y al tener esta característica de económico urgente, el Parlamento ecuatoriano tiene 30 días para pronunciarse respecto a esta propuesta legislativa, pero posteriormente nosotros conoceremos cuál es la resolución que adopte los asambleístas en esta sesión plenaria la tarde de este domingo, convocada por parte de la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, que se desarrolla de manera virtual. Los parlamentarios están, de momento, quedan 2 asambleístas por consignar su voto respecto al proyecto de resolución que lo planteó en su momento el asambleísta Ernesto Pazmiño, que hace relación al proyecto de resolución para pedir una acción de interpretación a la Corte Constitucional respecto al artículo 146 de la Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 146 de la República de Ecuador, que establece que en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o licencia concedida por la Asamblea Nacional. En caso de falta definitiva de la presidenta o presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que reste para complementar lo correspondiente al periodo presidencial. Ante falta simultánea y definitiva de la presidenta o presidente o vicepresidente o vicepresidenta de la República, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente la presidencia y en el término de 48 horas el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para dichos cargos. Parte de lo que establece este artículo, que ha sido citado por parte de la asambleísta, quien pidió ese respaldo parlamentario para solicitar este pronunciamiento de la Corte Constitucional a nombre de la Asamblea Nacional, pero no se incorporará toda vez que no existe el respaldo parlamentario. Un voto nada más falta por consignar de los 121 asambleístas registrados. Por favor, señor operador, se da a conocer los presente resultados. Señora Presidenta, me permito informar que contamos con 49 votos afirmativos, 38 negativos, 0 blancos, 34 abstenciones. No ha sido aprobada el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Ernesto Pazmiño Chávez. Primer punto del